Bueno, ya teniendo un contexto, somos un equipo detrás de este curso. eh, por lo general también está mi compañera, Laura Niño, que ya más tardecito en la reunión nos va a acompañar y nos va a dar un tema muy importante, unos conceptos y el ciclo conceptual al que llamamos. También están otros compañeros, Magda, César, no sé si quieran hacer una breve presentación. No los veo Eh, y tampoco los escucho por si algo. Ah, ya, ahora sí te escucho. Gracias, Fiebre. Bueno, bienvenidos a todas y todos a esta tercera sesión en vivo del módulo 2. Estamos muy contentos por la participación activa de todas las personas que pues han integrado este curso de género. Me presento, mi nombre es César Charri, yo soy el líder de comunicaciones del proyecto y pues también estamos un equipo detrás de toda esta temática para responderles los mensajes, las inquietudes que tengan acerca del curso y estamos muy atentos a través del correo electrónico cambioclimático@ideam.gov.co. Entonces, pues ahí estaríamos muy atentos a responder sus inquietudes y bueno, pues muy contentos de esta participación y esperemos que pues todas las personas que desarrollen el curso se puedan certificar y que lo puedan terminar al su 100%. Muchas gracias, Fiore. Hola a todas y Ujú. todos, bienvenidos a este módulo del día de hoy. Soy Maida Osa, el enlace técnico del proyecto Jeff Civit para el PNUD, Fundación Natura e IDEAM. Muy contenta de poderlos acompañar el día de hoy y no puedo dejar de invitarlos a que se suscriban al canal del IDEAM para que reciban todas las novedades que tenemos desde el YouTube y cada una de las actualizaciones de nuestros cursos de transparencia climática con enfoque de género. Gracias, Fiore, sigue. Gracias. Y bueno, hoy en esta sesión invitamos también a una compañera que trabaja, bueno, nosotros somos equipo género, comunicaciones, enlace técnico, pero también tenemos invitada a una compañera que trabaja mucho más en los temas del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Alina. Si Lina, estás por ahí, quieres decir algo, te quieres presentar, adelante, y si no, podemos seguir. Hola Fiorella, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas. Eh, Me presento, mi nombre es Lina Obando y hago parte de la Subdirección de Estudios Ambientales del Grupo de Cambio Global, entonces aquí estoy pendiente cualquier cosita que se requiera. Muchas gracias. Listo, gracias. Sí, es mucho más por temas, pues por aprovechar las personas que trabajamos en el IAM y conceptos más específicos de cambio climático y emisiones y que vayan surgiendo o algunas dudas o preguntas. Gracias. Entonces, bueno, tenemos un orden del día. Primero, pues la llegada de los participantes. Ya se van conectando. Gracias por la puntualidad nuevamente. Y bueno, bienvenidos los que se van uniendo a nosotros. Y tenemos pues unas normas del espacio de las que ya vamos a hablar, un par de anuncios importantes. También después de esto vamos ya a entrar a los juegos conceptuales o a la parte ya mucho más teórico-práctica, en donde vamos a tener unos diversos acertijos, algunos jueguitos conceptuales para entender o definir ya algunos conceptos que hemos venido viendo en el módulo 2 en los videos que pudieron ver en el instructivo. Y también para poner nuestra atención en el presente, ¿no? Con estos jueguitos como que además que son dinámicos y no es como una clase magistral de 1 hora, un jueves a las 4 de la tarde, sino que pues son interesantes, nos ponen a pensar un poco, nos tienen en el presente y así podemos ya entrar con todo este bloque conceptual que lo va a estar liderando ya Laura más adelante. Y bueno, es muy interesante porque también acá vamos a brindar ideas respecto a cómo se está relacionando los aspectos del enfoque de género con el tema de cambio climático y las emisiones GI, pues es un tema bien coyuntural, ¿no? Entonces, pues tiene ahí su espacio especial. Y bueno, esto no sin antes de también abrir un espacio para discutir con ustedes o para poder responder preguntas o dudas si la tienen sobre el módulo 2 principalmente o sobre el curso, sobre
que no pueden abrir la encuesta, que tienen alguna duda muy específica que tenga que ver con el curso. Bueno, tenemos ese espacio para ustedes y espero que lo aprovechen mucho. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos normas que, bueno, los que ya se han conectado las conocen. Y es primero, cuiden el micrófono y la cámara. Por favor, que lo que escuchemos y que lo que nos veamos nosotros sea algo que ustedes nos quieran compartir. Si quieren hacer uso de la palabra, levanten la mano o usen el chat también como un medio de participación. Vamos a estar pendientes, muy atentos leyéndoles. Y es importante tener en cuenta que esto, pues al no ser una clase magistral de 1 hora completa y al tratar temas tan importantes y pues tan relevantes como es el género también específicamente, esto es un espacio de construcción, de diálogo, de discusión, eh, de discusión chévere, amable. No hay verdades absolutas, más en cuanto a temas personales o opiniones personales. Y es importante tener en cuenta que las opiniones y los juicios de valor no son lo mismo. Entonces, este espacio se va a ir desarrollando y vamos a ir construyendo y tejiendo ideas de conocimiento, pero todo en base al respeto. Entonces, pues, en esta línea, no aceptamos tampoco en este espacio opiniones de tipo sexistas, racistas, capacitistas o violentas o estereotipadas hacia ninguna persona del equipo o en el espacio en general. Entonces, bien, teniendo estas normas ya más claras, pasamos a nuestros anuncios importantes y es que, otra vez, paso al contexto. Entonces, el curso tiene 4 módulos. Vamos en el segundo módulo y el curso tiene un par de contenidos que son obligatorios o fundamentales para poder obtener el certificado de participación por parte del IDEAM, Natura y el PNUD. Sin embargo, no todo es obligatorio. Por ejemplo, no todos los contenidos que encuentran en las carpetas lo son. Hay muchos complementarios que también son muy interesantes. Sin embargo, cada módulo cuenta con una encuesta de conocimiento, ¿sí? Como decir, el siguiente paso para pasar a un módulo es diligenciar esa encuesta de conocimiento y esta sí es obligatoria para obtener el certificado. No es de carácter calificativo, pero sí es para nosotras una guía de que, pues sí, evidentemente y efectivamente, pues están consultando los contenidos, se está pues obteniendo información diferente y pues las personas sí están presentes en los diferentes módulos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que vamos en el módulo 2 el lunes, el lunes pasado el 3 de junio, si no estoy mal, mandamos la encuesta de conocimiento del módulo 2, entonces pues para que la tengan muy en cuenta, tenemos plazo hasta este domingo, 9 de junio, y bueno, es fundamental. Los enlaces a las tutorías, bueno, como les digo, las encuestas son obligatorias para el obtener el certificado, sin embargo, la participación a las tutorías no lo es. Es un espacio igual muy importante, de mucho provecho, pero pues entendemos que por horarios o por diferentes razones no todas las personas pueden participar en vivo, sincrónicamente en las tutorías. Entonces por eso las estamos grabando para que las puedan consultar después. Y entonces, bueno, para que tengan en cuenta que ya las 2 tutorías anteriores están cargadas en el YouTube del IDEAM y esta en el transcurso de esta semana también será cargada. Entonces, bueno, siendo así, empezamos ya a entrar como en forma, en calor conceptualmente y comenzamos. Más adelante igual les voy a preguntar cómo les ha ido y cómo les fue y qué piensan de los contenidos que vieron en el módulo 2. Y bueno, si no los han logrado ver, como también sus expectativas o bueno, igual no tengan miedo de si no han logrado ver todos los contenidos de participar, porque pues estamos en construcción y todas las preguntas son válidas. Entonces, ya vimos conceptos básicos de género.
Ahora estamos como empezando a ahondar un poco más en términos de cambio climático, pero con el objetivo de interconectar todo. Entonces, pues claro, son dos temas que de lejos parecen diferentes. Por eso es tan interesante este módulo y el curso en general, porque entonces intentamos hacer la conexión y la interconexión y ver ya el cambio climático o estos dos temas o fenómenos coyunturales de manera mucho más integral y completa. Entonces, bueno, empezamos con los juegos conceptuales. Empezamos con uno muy específico de, de definiciones. Estas definiciones también las encontrábamos en los videos que vimos en el módulo 2, que específicamente nos estaban hablando personas de la subdirección del IDEAM y hablaban sobre esto. Y si no, pues también vamos a aprender entonces cuáles son las definiciones de estos dos conceptos y cuáles son sus diferencias y por qué es importante entenderlo. Entonces, bueno, clima versus tiempo. Tenemos estos dos conceptos. Clima de pronto lo escuchamos un poco más, tiempo de pronto no de la manera tan metida técnicamente en temas de cambio climático, puede ser tiempo de son las 4 de la tarde o algo así. Entonces vamos a ver cómo lo comprendemos y cómo lo estamos entendiendo. Entonces, estas dos definiciones están sueltas, no corresponden todavía a ninguno de estos dos conceptos. La idea es que ustedes nos cuenten cuál de estas definiciones corresponde a clima o a tiempo, respectivamente. Y si todavía pues no nos arriesgamos, pues yo les voy a comentar, no hay problema. Entonces, bueno, la primera definición, les voy a dar 30 segunditos para que la lean y ya. Y yo ya se las leo y miramos cómo la vamos respondiendo. Listo. Voy a ir Hola. leyéndolas. Hola, buenas tardes, por ahí escuché a alguien. Ah, bueno, Para si mí, tienen- para mí bueno, sí, la sí. número 1 sería el clima Ok, y la número 2 sería lo del tiempo. listo. ¿Alguien más tiene otra opinión? Voy a bajar esto para poder leerlos en los comentarios. Mercedes, tienes la mano levantada, adelante. Ana Burgos nos dice, Bueno. la primera es tiempo y la segunda es clima. Listo. Bueno, ahí veo opiniones divididas. Entonces vamos a ver cuál es cuál. La primera es tiempo. Ana, Ana no recuerdo el apellido, entonces estaba en lo correcto. Claro, tiempo, Ana, leamos la definición. Condiciones atmosféricas de un momento o lugar determinado que siempre están en constante cambio y son difíciles de controlar. Entonces, tiempo vendría siendo lo que nosotros pensamos cuando, por ejemplo, nos levantamos en la mañana y decimos, "Jue madre, ¿será que llevo sombrilla para el trabajo? ¿Será que está haciendo frío? ¿Será que está haciendo sol? ¿Que está nublado?" Vamos a ver el clima. Por lo general, la gente dice, pues voy a ver qué clima está haciendo para saber qué hago, ¿sí? Si llevo paraguas, si no llevo y eso. Pues eso sería el tiempo, en términos ya un poco más técnicos en este contexto. Sí, en este contexto. Entonces, claro, ¿por qué? Porque dice que son las condiciones atmosféricas, es decir, temperatura, nubosidad, precipitaciones, de un momento o lugar determinado que están en constante cambio. Es decir, a las 9 de la mañana puede estar haciendo sol, pero a las 2 de la tarde puede estar lloviendo o puede estar la temperatura mucho más baja, puede estar haciendo mucho más frío y por la noche se baja muchísimo más la temperatura, entonces tenemos más frío que en la mañana.
son condiciones atmosféricas del lugar en el que estamos. Por ejemplo, en Bogotá, esta mañana hizo frío, más frío, estaba súper nublado, pero ahorita está ya más despejado, la temperatura subió, va cambiando también a lo largo del día. Es muy rápido, en 3 horas puede cambiar el tiempo, en 2 horas, en una, en 24 horas no es lo mismo lo que sentimos de tiempo hoy que lo que pasó ayer. Ayer hizo sol, hoy llovió, no es lo mismo. Entonces, podría decirse, bueno, vamos a clima y ya hacemos el contraste. Entonces el tiempo cambia totalmente en diferentes momentos a lo largo del día, por ejemplo. Sin embargo, clima son las condiciones promedio a largo plazo de la atmósfera que existe en un lugar determinado, aproximadamente en periodos de 30 años. Da una idea estable de las condiciones típicas o personalidad, entre comillas, climáticas de ese lugar. Porque entonces ahí sí, ¿qué es el clima? Los que vivimos en Colombia, conocemos que Bogotá es frío. Entonces, no, jue madre, Bogotá es muy frío, lleva años siendo frío. Si yo soy de otra ciudad o de otra región, sé que tengo que ir con paraguas, abrigado, porque es típicamente frío. Si vamos a Medellín, bueno, no es caliente, como caliente templado, Pereira es templado. el- bueno, diferentes tipos de clima. Entonces, podemos atribuir que el clima es la personalidad que tiene un lugar en específico, por ejemplo, una ciudad. Entonces, la personalidad climática, por decirlo así, por entenderlo de una manera más metafórica, más amigable, la personalidad climática de Bogotá es fría, porque es fría, así en enero y en diciembre tengamos más calor, haga más calor, tengamos esa época del niño, sí, más caliente. Igualmente es frío, pues van a bajarse las temperaturas en algún momento del día. Y entonces podemos decir que el tiempo es el estado de ánimo que puede tener esa ciudad en sus días. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, Medellín es caliente, pero sin embargo hemos estado en épocas de lluvia en Medellín y sin embargo es un clima caliente, por decirlo así, pero ha fluctuado su tiempo a lo largo del día y entonces en Medellín puede que haga sol en estas últimas semanas, pero en la tarde llueva un montón y en la noche escampe y luego a las 2 de la mañana vuelva a llover. Su tiempo varía muchísimo, está en constante cambio en en periodos de tiempo muy corticos. Sin embargo, pues el clima no, para que este cambie, pues tienen que pasar periodos de tiempo muy largo porque ya es como decir, Ana tiene una personalidad muy seria, pero en el día algo pasó y está muy feliz, entonces eso sería, Ana tiene un clima serio y el tiempo de Ana a las 9 de la mañana fue soleado. Entonces, esa es la idea, más o menos, que podamos diferenciar estos dos conceptos, porque también tenemos una idea después del concepto de cambio climático un poquito más clara. No sé si tienen aquí alguna pregunta o quieren aportar algo diferente. Ustedes me dirán o seguimos al siguiente ejercicio. Voy a verles. Sí, como Franci dice en una ocasión, alguien me dijo, el clima es su personalidad y el tiempo es la ropa que usa cada día, tal cual. Súper. Bueno, entonces según los ejemplos que me dan, quedó claro. Igual es un refuerzo de lo que vimos en el video y me parece bien interesante. Es bien curioso. Entonces, bueno, aquí llegamos al concepto de qué es el cambio climático. Puede sonar muy básico definir el cambio climático, pues porque el curso lo abarca y es el título ahora de muchas cosas, ¿no? Y pues es coyuntural, es, puede decirse que ya es como una noticia casi que diaria, pero realmente sabemos que en definición qué es el cambio climático y así como abarcamos los conceptos básicos de género,
Está chévere abarcar estos conceptos básicos de cambio climático, tener unas bases conceptuales y ya luego hacer el clic. Entonces les voy a dar también 30 segunditos. Ustedes me dirán cuál es la definición de cambio climático, la opción A, B, C o D. Vemos la respuesta y la discutimos también. Voy a ir leyéndolas, solamente como para que haya una voz ahí de fondo leyéndolas. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Opción A, es la variación del clima que ocurre cada 2 años. Opción B, es un fenómeno exclusivamente causado por la actividad solar. Opción C, es una alteración significativa y duradera de los patrones del clima global. Acá tenemos otra vez nuestra palabra favorita, clima, atribuida en gran parte a actividades humanas. Opción D, es una alteración significativa de los patrones del clima global sin relación con las actividades humanas. Entonces, si alguien quiere intervenir, este es el momento. Si no, pasamos a la respuesta. Voy a bajar otra vez esto. Por ahí me dicen C, C, C. Ok. Bueno, sí. Acá no estaba tan difícil. Es para atraer la atención, es para situarnos en el contexto y en lo que estamos aprendiendo o repasando o profundizando. Claramente es la C. Si alguien quiere decir por qué la C o si continúo, bueno, voy a volver a verlos. Bueno, no hay manitos. Bueno, la C, ¿por qué? Principalmente porque, claro, es el cambio climático, ¿no? Entonces, es una alteración significativa y duradera de los patrones del clima global. Entonces, pues el clima ya sabemos que son estas condiciones a largo plazo, calculadas en periodos aproximadamente de 30 años. Es una alteración significativa de estos patrones y de las temperaturas. Bueno, acá no está, pero por temas de que no cabía en el recuadrito, de los patrones del clima global y pues de las temperaturas, que claro, puede ser, el cambio climático es, ¿cómo decirlo? Puede ser natural, sin embargo, a partir del siglo XX, siglo XIX, perdón, las actividades humanas, más que todo, pues actividades productivas, han generado emisiones de gases de efecto invernadero que han exacerbado muchísimo este tema. Y pues estas actividades productivas son de tipo antropocénico. Entonces, pues sin duda es la C. La A no, porque aquí ya estamos hablando, tendemos a hablar ya de otro concepto, de pronto de variabilidad climática. Y la B tampoco, porque un fenómeno exclusivamente causado por la actividad solar tampoco es. Ya vimos que es un complejo de cosas, de situaciones, de participación de diferentes partes también. Entonces, listo. La C. Y ya poniéndonos un poco más imaginativos, pasamos a este acertijo y ya, simplemente, ¿cuántas pelotas hay en esta figura que se ve que es como una pirámide tal vez cuadrada? ¿Cuántas pelotas hay? Es una pregunta sencilla, me van comentando y ya vamos viendo aquí. Por ahí tenemos 16, 15, 16 otra vez, dice Saúl. Gina Paola dice 30. Ok, interesante.
Listo. Bueno, entonces me parece interesante. No sé, Gina, si quieras compartir por qué dices que son 30. Si quieres por el chat también, no hay problema. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bien, bien, bien. Pues no sé, yo creo que 30, 31 quizás, porque yo miro que están como apiladas, ¿no? O sea, de frente podemos contar como 16, pero yo siento que atrás hay más. Es como una pirámide de pelotas. Entonces, sí, como 30, Sí. bueno, ahorita ya conté bien y me dan 31, pero yo creo que es Bueno, una pirámide de pelotas. ok, me parece muy interesante porque, bueno, la diferencia de respuestas. Y claro, porque bueno, entonces contemos. Si a mí me dicen cuántas pelotas hay, pues lo que tendemos a hacer es contar cuántas podemos ver. Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 16 me dan a mí. O yo diría 16 si es lo que yo puedo ver a simple vista. Pero entonces cuando preguntamos cuántas pelotas hay, me parece muy interesante esto que dices, Gina, es porque tú aquí dices, yo siento que es porque están apiladas y claro, acá complemento yo, es como con qué se podrían sostener entonces estas que están más atrásito, debe haber algo más atrás, ¿no? Y claro, al final la respuesta es 30. Ya es, la respuesta es 30 y va más como por un tema también geométrico, ¿no? Entonces, cuando yo veía la respuesta, pues decía, no, pues es que lado y lado, o sea, cada lado hay 4, y a este otro lado hay también 4 pelotas, pero entonces, ¿por qué cuentan las de la mitad también como si fueran de los dos lados? Claro, porque termina siendo algo de cuadrado y algo, una pirámide cuadrada y entonces ya empiezan a ver áreas que lado por lado, que el cuadrado, el área del cuadrado es lado por lado. Bueno, entonces 4 por 4 16, 3 por 3 9, 2 por 2 3 por 3 3 por 3 9 y 1 por 1 pues 1. Esto da 30. Eh, claro, la idea pues no es sabernos el área del cuadrado ni nada, pero la idea es lo que Gina nos dice, es comprender que pues es un ejercicio que confunde y puede ser difícil porque no hay pelotas a la vista, hay pelotas que están ocultas, pero existen. Entonces es entender que lo que vemos a simple vista no es lo único que existe. Hay un montón de perspectivas y entonces, bueno, también está esta forma de la ecuación para descubrirlo, pero también está lo que Gina decía, no, pues es que yo siento que deben haber más pelotas atrás y me da 30, ¿no? Luego que 31. Claro, entonces si nos pusiéramos de lado o por detrás, veríamos las 30 pelotas o si lo viéramos como en una tridimensión, también lo veríamos. Pero entonces, ¿por qué no? Bueno, pues es interesante. Por lo general, nuestro cerebro, nosotros solemos ver solo lo que nos presentan así de primerazos, pero es muy importante también comprender que hay cosas que están detrás que no vemos. Y también, a ver, aquí. Y entonces solo se puede ver que hay 30 pelotas y entonces tú miras de lado, si tú miras atrás, pero igual tú dices, bueno, ¿cómo se sostienen estas? Tiene que haber algo más. Y así es como queremos plantear esta relación conceptual. Claro, el ejercicio era más que saber la fórmula, lo que les digo es entender que para poder interactuar o interconectar estos temas de género y cambio climático, o si lo vemos como dos líneas académicas de gestión, de investigación, de acción en territorio también muy diferentes, pues es algo supremamente social lo de género y lo de cambio climático se aborda de maneras muy técnicas, ¿no? Entonces son los científicos los que hablan de cambio climático y los de territorio, sociólogos de género, pero entonces, ¿en qué momento se pueden unir estos dos conceptos, estas dos líneas?
Si lo vemos así de frente, decimos, no, pues ni modo, ahí no hay por dónde. No tiene mucho sentido. Primero que todo, estas dos personas no se van a entender en su lenguaje y segundo que todo, ¿para qué? Pero no, lo que queremos traer acá hoy es como véalo tridimensionalmente, véalo desde otro lado o piense como qué hay detrás de eso, detrás de todas estas pelotitas que vemos, sosteniéndolas, analizando un poco más la visión que tenemos, poniéndola un poquito más crítica y desmenuzándola. Y bueno, pues es muy interesante porque entonces cuando, cuando ampliamos esta opción de mirada más integral, tal vez logramos entender que sí se puede conectar. No necesariamente tenemos que llegar ya a saber cómo se conecta, pero sí entender que se puede y reconocer principalmente es algo muy importante para empezar a poder, para empezar a poder hacer este nexus. Igual, no solo con estos dos temas, como muchas cosas en la vida también pueden pasar así. Entonces, a partir de esto, lanzo una pregunta que no tiene que tener respuesta ahora mismo, aunque si quieren dar una respuesta o si quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, la pueden hacer, también sería muy interesante. Pero entonces, a partir de esto, de lo que vimos, de tener una visión un poco más integral y panorámica de un poco de la realidad, de los fenómenos y de lo que está pasando actualmente, que compete estos dos temas, ¿cómo creamos un puente efectivo entre estos dos conceptos? O entre estos conceptos, por un lado, cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero, y por el otro lado, el enfoque de género o la igualdad de género. Entonces, pues, lanzo esta pregunta. Si quieren hablar, bienvenidas, Ahí, bienvenidos y bienvenidas. Fiore, Ujú. hay una pregunta en el chat. Andrés Arias, tienes la mano levantada. Adelante, porfa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Andrés. Adelante. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sí, mi pregunta va más que todo, o mejor dicho, el comentario es, ¿por qué pensar necesariamente que las comunidades no saben entender con los profesionales o con los científicos? Es decir, me parece que no se debe de seguir pensando así, que el científico ambiental o agropecuario, lo que sea, no se va a entender con la comunidad cuando precisamente su profesión nace de las comunidades. Total, total. Me parece muy interesante ese aporte porque de eso se trata. Es, al fin y al cabo, todos somos humanos, todos pertenecemos a algún lugar, a algo. Y todos, o bueno, ese debería ser el deber ser, hacemos algo o intentamos hacer algo para el bienestar en comunidad. Bueno, no todo el mundo, pero así debería ser. Entonces, claro, también a eso puede llevarnos un poco esa visión y es entender que no todo es gris y todo es así, encaja esto, este es profesional, este es yo no sé qué, este es de comunidad, sino que al fin y al cabo somos un montón de personas interesadas en estos temas porque le vemos la importancia, porque le vemos también la necesidad según nuestras historias de vida, según nuestro contexto, según nuestro lugar en donde vivimos o nuestro lugar de origen, vemos la necesidad de poder implementar este tipo de conceptos, de líneas, de temáticas, que igual lo vemos acá muy como entendamos conceptualmente, pero tienes toda la razón. En la práctica ya muchísimas comunidades o muchísimas personas están aplicando esto que nosotros apenas estamos hablándolo teóricamente, pero estoy muy de acuerdo y tienes toda la razón. Gracias por el aporte. No sé si hay otra preguntita, no veo tengo la pantalla grande. No, Fiore, nadie tiene la mano levantada. Igual sí. Listo. ¿Tienen Bueno, alguna inquietud? Adelante. entonces, si tienen algunas preguntas también del curso, de lo que acabamos de hablar, bien puedan. Si no, también podemos seguir con un montón de ideas que Laura, unas ideas muy en específico y puntuales que también Laura va a darnos.
en aras de acercarnos un poco a esta pregunta o a este módulo que es esta relación, no sé si efectiva o no, pero esta relación que hay entre cambio climático, género y emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias a Fiorella también por compartirnos todo ese conocimiento y todo eso. Bueno, nos quedan 15 minuticos, ¿listo? Entonces vamos a trabajar un tema que hace parte de nuestro proyecto o del proyecto que acoge este curso, ¿listo? Entonces ya saben que pues para nosotras también es muy importante que ustedes hablen, que escriban por el chat. Voy a iniciar con, nuevamente, unos acertijos muy rápidos. Tengo que compartir, perdón. Bueno, primero, antes que todo, les voy a hacer una cuñita muy, muy especial, y es que otro de los componentes de este proyecto en el que estamos trabajando, que es el que les digo que es como la sombrilla de este curso, tiene que ver con unos pilotos de levantamiento de información. Ustedes van a poder saber de eso más adelante cuando estemos en los módulos 3 y 4, entonces les invito ahí a seguir muy conectados con el curso, pero pues igual van a recibir información sobre esos otros componentes que tenemos o esas otras actividades que desarrollamos desde el equipo de género del proyecto Jeff Civit, Transparencia Climática Colombia. Una de esas actividades o una de esas informaciones que van a recibir es una infografía que estamos haciendo sobre priorización de categorías. El inventario de gases de efecto invernadero es súper grande, súper detallado en las actividades que reporta, como de emisión, actividades de emisiones de GI y actividades de absorción también. Entonces, eso lo vamos a conocer más adelante en el módulo que sigue, pero pues una parte del trabajo que realizamos fue priorizar las categorías del inventario que consideramos eran más sensibles al género y por lo tanto eran más susceptibles de ser trabajadas, obviamente desde el enfoque. Entonces mañana van a recibir una infografía en su correo electrónico en la que vamos a ver un poco más cómo fue que hicimos ese proceso de priorización para que ustedes también se vayan empapando mucho más del proyecto y pues obviamente mucho más de estos temas de género, cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero. Y otra cuñita muy importante es pues que realicen la encuesta del módulo 2. Recuerden que esa encuesta es obligatoria para poder obtener el certificado. Al final, todas las personas que tengan el certificado deben haber realizado las 4 encuestas. Entonces, por favor, muy pendientes. Si no la han podido realizar por algún tema técnico, escríbanos al correo cambioclimático@ideam.gov.co y ahí intentaremos pues ayudarles también a resolver. Estas sesiones no tienen lista de asistencia porque son de carácter voluntario y pues son una forma también que hemos diseñado para que ustedes tengan contacto directo con las personas que desarrollan el curso y pues en ese sentido también puedan resolver sus dudas, ¿listo? Entonces esto no tiene asistencia, no es obligatorio y por lo tanto es mucho más loable las personas pues que alcanzan a participar. Las que no, igual queda en la lista de reproducción de YouTube del IDEAM, pero pues lo chévere es lo interactivo que lo podemos hacer. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, la vemos. Sí, Lau, ya. Listo. Entonces, bueno, ahí solamente como para despertarnos un poquito, ya faltan unos 10 minuticos para que terminemos la asesoría, perdón, la tutoría en vivo. Tengo aquí 2 acertijos, ¿listo? Quiero que ustedes lo lean y que alguien abra su micrófono, porque ahorita no estoy viendo el chat, y me responda uno de esos 2 acertijos. Por ejemplo, el segundo. Hay 2 padres y 2 hijos, pero solo hay 3 personas. ¿Cómo es esto posible? ¿Alguien por ahí? Yo le respondo el primer acertijo. Listo. Léelo y lo respondes. En una carrera, un corredor adelanta al que va segundo. ¿En qué lugar queda al llegar a la meta? Y él iba de tercero o de cuarto y adelanta el segundo, posiblemente quede segundo con posibilidad de quedar de primero o que haya quedado finalmente primero.
Exacto, queda de segundo, queda de segundo. Si un corredor adelanta al que va de segundo, queda de segundo. Pero está bien, chévere. Eso me gusta porque ahí es donde empezamos a que no hay una sola respuesta, ¿cierto? Y que no hay una sola forma de llegar a las respuestas, que fue parecido al ejercicio que nos acabó de poner Fiorella. Y el segundo no es tan difícil como parece. Hay 2 padres y 2 hijos, pero solo hay 3 personas. ¿Por qué? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Padre, hijo y abuelo. Ahí Exacto. quedarían 3 personas, 2 padres, 2 hijos. Excelente. Y esto es este acertijo, muchas gracias. Ahí no alcanzo a ver los nombres, pero muchísimas gracias por participar y por permitirnos escucharles también. Esto nos muestra que podemos tener una cifra, pero hay muchas formas de interpretar esa cifra. Hay muchas formas de interpretar los datos, ¿cierto? Y nuevamente, pensamiento lateral. Listo. Entonces, aquí vamos a empezar con esta idea, y es que el cambio climático no es neutral al género. No sé si ustedes habían escuchado antes sobre esto, antes del curso, escríbanos ahí en el chat si ya habían escuchado esta idea antes o si no la habían escuchado, ¿sí? Déjenme saber ahí en el chat si habían escuchado antes de que el cambio climático no es neutral al género. Hola Laura, Y si Andrea dice que no. Que no, nunca habías escuchado, listo, ¿alguien más? ¿Hay alguien que nos quiera decir qué entiende cuando escucha esta frase? Que también lo pueden escribir. El cambio climático no es neutral al género. Si les parece sencilla la idea o si no es tan fácil de conectar, ¿qué piensan acerca de esta idea? ¿Tenemos ahí algún comentario o algo? ¿Una manito? ¿Hay una manito? Ay, ¿Tienes la mano levantada adelante? ¿Quién tiene la mano levantada? Andrés Arias. Andrés. Listo. Buenas tardes para todos los presentes. Pues yo entiendo que no es una frase fácil de comprender. Con este curso uno se da cuenta que no es neutral, es muy cierto. Sí permea las cuestiones del género, porque uno pone a pensar que en ciertas partes, por los roles, son más las mujeres las que determinan ciertas actividades, y estas actividades pueden estar más o menos relacionadas, digamos, con la producción ambiental, con la afectación al clima. Entonces sí hay una relación. No sería tan fácil de ver cuando uno le escucha el principio, pero con el contexto que usted da, no empieza como imagínense, cierto, es que en ciertos lugares aún son muy tradicionales, por eso de cierta forma, y sí puede haber como en cifras una más importancia por género. No sé si se entiende la idea. Exacto, exactamente. Bueno, me parece interesante lo que dices de que, no sé si hay por ahí otra palabrita o si hay algún otro comentario. Me parece muy importante lo que dices en términos de que a veces no es tan intuitiva, ¿cierto? Porque pues normalmente lo que la gente dice es como, pues si llueve, llueve para todo el mundo igual, ¿no? O si hay una sequía, pues ¿cómo la sequía va a poder distinguir, ¿cierto? Entre los géneros. Pero vamos a ver, por ahí vi un comentario que decía que sí la había escuchado y que sí era sencillo. Vamos a ver cómo la interpretamos desde aquí, desde el proyecto, ¿listo? Entonces, vamos a ver que el cambio climático no es neutral al género, es decir, que hay una relación entre cambio climático y género, tanto en las causas de cambio climático como en las consecuencias pues negativas que este tiene sobre nuestros territorios, incluso sobre nuestra cultura, sobre nuestras sociedades. Normalmente, o la mirada que está más difundida actualmente, son cómo las consecuencias del cambio climático no son neutrales al género y suelen afectar más a mujeres que a hombres. ¿Esto por qué? Obviamente no es porque la lluvia esté ensañada con un género, sino porque hay unas condiciones estructurales previas que hacen que las mujeres tengan mayores factores de vulnerabilidad. Ojo, ya vamos a ver que no todas las mujeres son iguales tampoco. Y lo mismo, hay unos riesgos diferenciados. Ya vamos a ver esto de qué trata. Sin embargo, en lo que nos estamos concentrando aquí es en emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, que se refiere a las causas del cambio climático.
Y vamos a ver que entonces esas causas que generan el cambio climático tampoco son neutrales al género y tienen una relación con esa desigualdad. Entonces, esa es la idea que voy a desarrollar. Y pues la figura gráfica que ustedes se van a llevar, bueno, figura gráfica suena chistoso, o sea, como la imagen que quiero que se lleven sobre este concepto es círculo vicioso y círculo virtuoso. Entonces, vamos a empezar con la idea más difundida y es las consecuencias. Ya está documentado que el cambio climático o los efectos adversos que genera el aumento de la temperatura en el planeta van a tener un efecto diferenciado según las características del territorio y de la población. Es decir, no todas las personas somos iguales de vulnerables ante los cambios extremos del clima. Según la ONU, el 80% de las personas desplazadas por desastres climáticos o por desastres relacionados con el clima, más bien, son mujeres. Esto puede deberse a que se encuentran en zonas de mayor riesgo o a que, por esos factores de vulnerabilidad que ya hemos hablado, asociados a la desigualdad y las brechas de género, pues las mujeres están ubicadas en unos lugares que suelen ser más riesgosos en este tema de desplazamiento por desastres. Según el Banco Mundial, según una publicación del Banco Mundial de 2022, se estima que más de 143 millones de personas podrían ser desplazadas al año 2050 debido al cambio climático. La mayoría de ellas serían mujeres. Entonces vean que este es uno de los efectos más documentados que hay, es el desplazamiento que hay cuando hay un fenómeno climático adverso. Otra cifra que es terrible y pues me duele mucho decirla, es que las probabilidades de morir luego de un evento climático extremo son 14 veces más altas para mujeres, niñas y niños que para hombres, afirma ONU Mujeres. Ojo, aquí es muy importante decir que esto no es una guerra de ver quién es más vulnerable o quién es más fuerte, porque aquí estamos hablando de causas estructurales. ¿Cuál es la estructura económica, social, política, cultural que mantiene nuestras sociedades, que emite en exceso gases de efecto invernadero y que produce la desigualdad social y la desigualdad de género? Entonces, esto no es un ataque personal contra cierto hombre o contra cierta mujer, sino es entender cómo este fenómeno nos afecta de forma diferente. Y nuevamente, ¿por qué las probabilidades de morir son más altas? Lo podemos entender un poco en niños y niñas, o por ejemplo, piensen también en personas adultas mayores, ¿no? Entonces, si hay una inundación, pues las personas que más dificultad van a tener justamente de desplazarse son las personas que ya tienen unas condiciones previas de vulnerabilidad. Y ojo, acá también es muy importante decir, la vulnerabilidad no le pertenece a la persona. Las mujeres no somos vulnerables por ser mujeres, o los niños, niñas y niñas son vulnerables por ser niños, niñas y niñas. No, sino que son esas condiciones, esas estructuras sociales las que hacen pues que seamos más vulnerables a ciertos fenómenos o no. Un dato que no está acá, pero que también es muy sabido, es que cuando hay esos desplazamientos o se generan nuevas necesidades debido a un evento relacionado con el clima, puede haber mayor riesgo de violencia basada en género o por ejemplo, de ataques o abusos sexuales, ¿no? Entonces están todas las personas en un refugio y pues sabemos que si bien los hombres también son víctimas de violencia sexual, pues la mayoría de veces y la mayoría de víctimas suelen ser nuevamente mujeres, niños, niñas, adolescentes, etc. Entonces aquí estamos entendiendo cómo las consecuencias negativas de un aumento exagerado de la temperatura del planeta van a tener unos efectos distintos. Ojo, va a llover para todo el mundo, pero las consecuencias de esa lluvia no van a ser igual para todos, ni todas ni todos. Entonces, es importante reconocer estos impactos diferenciados para que esto nos permita tener políticas más integrales, generar información que nos permita ver esos impactos diferenciales y, en últimas, tener acciones climáticas más integrales. Sin embargo, es importante señalar que no todos los hombres ni las mujeres son iguales. Entonces, claro, uno puede decir en abstracto, las mujeres suelen ser más vulnerables, pero obviamente si hay mujeres, no sé, que están ubicadas territorialmente distinto o que están racializadas de una forma menos vulnerada, es decir, mujeres pues blancas o, no sé, mujeres
ahí iba a decir otro factor y se me acaba, de una clase social distinta, que tienen acceso a otro tipo de cosas que las van a hacer menos vulnerables al cambio climático, pues también es posible que haya hombres que sean más vulnerables que ciertas mujeres. Y esto lo vamos a entender como la interseccionalidad. Es decir, no solamente somos un género, sino que somos una conjunción de factores que nos van a terminar dando como una posición en la sociedad. Yo sé que esto suena un poco raro y difícil, pero pues lo entendemos así, ¿no? No es que todas las mujeres o por el hecho de ser mujer yo soy vulnerable, no, sino que hay unos factores que van a incidir en qué tan vulnerable soy. Y pues les traigo esta imagen de esta COP que se hizo en el 2019, para decirles que esta idea de que el cambio climático no es neutral al género es una idea también que ha venido de los movimientos sociales, de los movimientos de base, de los ambientalistas y de todo este movimiento que ha impuesto o que ha también sugerido, señalado unos problemas que se han llevado a agendas ya de nivel Naciones Unidas, de nivel COP, o sea, Conferencia de las Partes, etcétera. Entonces es para que entendamos que este tema del cambio climático no es neutral al género, viene de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo. Es decir, se adoptan estas agendas, se entiende que hay una problemática específica que hay que abordar y pues más, y entonces ahí viene lo de arriba hacia abajo, ¿no? Naciones Unidas, las instituciones públicas, los convenios que hay a nivel internacional, pues se empiezan a pensar el tema. Pero pues viene de dos vías y obviamente hay que reconocer el trabajo que el activismo ambiental ha tenido en posicionar estos temas. Ahora bien, vamos a hablar de las causas del cambio climático. Ya entendimos un poco cómo es que las consecuencias suelen ser diferenciadas. Ahora bien, cómo es que las causas cómo es que el género o las relaciones de género pueden tener una influencia en las causas del cambio climático. Y aquí les voy a contar un poco cómo es que se trabajan los inventarios de gases de efecto invernadero. De forma muy rápida, ustedes ya lo vieron un poco más en los videos. Si no han visto los videos, les invito a ver la lista de reproducción de YouTube del IDEAM. Este módulo tiene 2 videos, uno sobre conceptos y uno sobre cambio climático y género. Entonces, esta es la ecuación base que tenemos para hacer cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos un dato de actividad, es decir, tenemos una actividad que está como cuantificada. Entonces, número de animales, número de vehículos, tipo de combustible de vehículo, etcétera, ¿cierto? Tenemos un factor de emisión que está ya determinado por el panel intergubernamental de cambio climático, el panel de expertos de cambio climático, que es el IPCC por su sigla en inglés. Este factor de emisión lo que nos va a permitir es tener una medida comparable, ¿no? Porque entonces yo me voy a comparar, yo Colombia me comparo con Venezuela, me comparo con Kenia, me comparo con Italia, pues va a ser difícil si tenemos un montón de medidas, además porque gases de efecto invernadero hay como 25, ¿no? Entonces, este factor de emisión nos va a permitir tener una conversión y que sean comparables las cifras. Al final, las emisiones, como las presenta el inventario, están determinadas, están en una medida que es CO2, o sea, dióxido de carbono, equivalente, es decir, no CO2 a secas, sino el equivalente. ¿Cómo es que cada gas de efecto invernadero equivale, por decirlo de alguna manera, en CO2 equivalente para que todos los países podamos tener una medición similar? Entonces, este cálculo, ¿cómo se hace? Hay unas fuentes de información, ahí están pequeñas, las voy a poner un poquito más grandes, que son de carácter público y privado. Aquí las pueden ver, incluso el IDEAM es una misma fuente de información, hay otras privadas como las federaciones de productores, etcétera. Entonces, esas fuentes de información, esas fuentes de información le entregan unos datos al equipo que hace los cálculos de inventario y pues este equipo ya empieza a compilar y a estimar. Estimar pues es con base en estos factores de emisión y en esta medida comparativa que es CO2 equivalente para terminar haciendo unos reportes del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero a nivel internacional. Colombia ha emitido 4 reportes, el último se emitió en diciembre del año 2024, que es el Informe Bienal de Transparencia BTR1, ¿listo? Entonces, ese lo pueden encontrar también en internet.
Entonces, ¿dónde es que incluimos el género acá? ¿O dónde es que empezamos a entender cómo esas causas del cambio climático no son neutrales al género tampoco? Nos devolvemos un poco al dato de actividad, ¿sí? Entonces, número de vehículos, número de animales, todo eso, y le incluimos una variable que es la variable personas, ¿no? Es la variable, pues, gente, porque estas emisiones de gases de efecto invernadero, pues, son de origen antropogénico, ¿cierto? Es decir, tienen, pues, están creadas por la humanidad. Y allí hacemos preguntas como ¿cuál es la conexión que hay entre las brechas o las relaciones de género con las actividades de emisión y absorción de gases de efecto invernadero en Colombia? Es una pregunta compleja, entonces si se dan cuenta aquí, digamos, no le tenemos miedo a lo complejo, ¿listo? Sino que abrazamos esa complejidad y entendemos que el pensamiento complejo también nos da integralidad en las acciones. Y ya les voy a mostrar esto cómo va. Entonces, este es el punto en el que vamos. En los otros dos módulos vamos a trabajar un poco más sobre esta pregunta y vamos a entender cómo es que incluimos esta variable, pero lo que, digamos, la idea que quiero que se lleven de acá es que hay un nexo entre esas actividades de emisión y esa desigualdad de género. Ese nexo es estructural y está determinado ¿por qué? Por una estructura económica, social y cultural e incluso política, no solo de la política de ir a votar o no votar, sino política como todo lo que estructura nuestra vida en sociedad, ¿cierto? Entonces, ese es el nexo que hay. Yo sé que esta idea puede quedar un poco suelta ahorita, pero pues no les voy a decir todo porque entonces se me van y todavía faltan 2 módulos, ¿listo? Entonces, para terminar, les tengo esta idea sobre el círculo vicioso y el círculo virtuoso. Entonces, ya lo vimos un poco anteriormente, o espero pues que ustedes lo hayan logrado ver, que hay una relación viciosa bueno, negativa, sí, o sea, como un complemento no tan positivo entre desigualdad de género y cambio climático, y que incluso ambas tienen una raíz común que está determinada por la estructura económica, política y social que ya hemos hablado, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que esto suena pues negativo o no tan chévere, tiene una parte positiva y es que así como hay un círculo virtuoso, también hay un círculo vicioso. Y qué pena me tomó 2 minuticos más del tiempo para explicarles esto, o 1 minutico más. ¿Y eso qué quiere decir? Que la acción climática, es decir, que todas las acciones que estamos apuntándole a mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, absorción, reducción, etcétera, pues también puede tener una parte de igualdad de género. Y también la igualdad de género puede empezar a impulsar acciones climáticas más integrales. Entonces, a eso nos referimos con círculo virtuoso y círculo vicioso. Ahí me tocó ir un poquito más rápido. Bueno, me pasé 1 minutico porque empezamos a las 5:05. Pero bueno, estas eran las ideas que les queríamos traer. Entonces, no sé si hay algún comentario o algo, lo alcanzamos a escuchar. Si lo había escuchado, el género y el poder adquisitivo, si no es neutral las acciones humanas con mayor razón, no lo es con los géneros. Exactamente, listo. Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Les agradezco mucho. Ya saben, 3 invitaciones. Mañana les vamos a enviar una infografía. Por favor, tengan en cuenta la encuesta de conocimientos. Tienen hasta el domingo 7 de junio del 2025 para diligenciarla. Y el lunes iniciamos con módulo 3, así que sigan conectadas. Tengamos una manito levantada, Osman. Dale y terminamos. Laura, muy buena tarde para usted, para los compañeros, muchísimas gracias. Mujer, una consulta y una recomendación, discúlpeme. Por favor, ¿le podrían activar de que le envía a uno la copia de la respuesta que uno deja precisamente en las encuestas de los módulos dentro del formulario? Porque pues es chévere precisamente poder confrontarse con la información que estamos socializando. Entonces, pues considero que puede ser como una muy buena alternativa pedagógica. Agradezco la atención y les deseo un maravilloso resto de semana. Hasta pronto. Gracias, Osman. Lo vamos a tener en cuenta. Ya mismo lo revisamos. Súper, sí. ¿Listo? Iba a decirles que igual si algo les quedó sonando de todo lo que nos acaba de decir Laura, que fue algo muy grande, lo podemos discutir, también nos pueden escribir, podemos mandar más información o si quieren mandarnos algo también, más información, ahí estamos muy atentos al correo.
Listo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos en 2 semanitas para la tutoría del módulo 3, que va a estar muy interesante, además porque vamos a tener invitados, invitadas especiales. ¿Listo? Entonces, igual. Bendita tarde para todos y todas. Muchas gracias. Muy interesante la sesión de trabajo. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para Gracias y ustedes hasta pronto. y feliz semana. Gracias a ustedes. Chao. Muy amable, muchas gracias.